Bienvenidos, esto es ADN Pergamino y para hoy tenemos 4 interesantes notas. Ley Nacional de Semillas, una planta de biogás, el cultivo de amaranthus y también saber acerca de las pulverizaciones. Estas son las notas y los entrevistados para hoy. Ley de Semillas y Regalías por el doctor Pedro Aldo Casella. Nueva planta de biogás en Christofensen, Santa Fe. ¿Qué hacer con una maleza como amaranthus? Por el ingeniero Santiago Barberis. Monitoreo en tiempo real para pulverizaciones por Gonzalo Slavoch. Hay varios temas que generan contradicciones. Uno de ellos es la nueva ley de semillas y regalías. Sobre este tema conversamos con el doctor Pedro Casella, que días pasados fue invitado por el Colegio de Abogados de Pergamino. Doctor, buenas noches. Bueno, un gusto tenerlo en Pergamino. La realidad es que el motivo de la invitación lo sabemos porque estuvimos escuchando toda la charla. Seguramente tiene varias cosas que decirnos con respecto a la ley de semilla y regalía extendida. Y bueno, en realidad sí, hay mucho para decir, porque hace muchos años se está discutiendo y trabajando en esto. Y bueno, siempre el eje principal de la discusión, ¿no es cierto?, ha sido si el agricultor puede utilizar libremente como semilla parte de su producto y si además de utilizarlo debe pagar un adicional cada año que lo utiliza, ¿no?, aunque sea su propia semilla. Esto es lo que, bueno, en realidad la cuestión de la ley de semilla es mucho más amplia, pero la discusión es esta, es la que usted dice, si ley de semilla y pago de regalía, ¿no? La regalía sería esta idea de los titulares, ¿no es cierto?, de variedades, de patentes, de que todos los años el productor, aunque no compre semilla, si utiliza la propia, pague un canon que le llamamos regalía, ¿no es cierto?, una remuneración. Bueno, esto ha dado discusión muchos años. Obviamente hay intereses por el lado de fundamentalmente de las compañías semilleras, de obtener un cobro, ¿no es cierto?, permanente, y también hay un interés de los agricultores de usar su semilla, disponerla gratuitamente. Estos son intereses, por decir, no es que sean irreconciliables, pero son intereses. Y bueno, los últimos proyectos que hemos recibido, ¿no?, hace pocos días, implica una pequeña modificación en cantidad de artículos de la ley de semillas, pero muy profunda en legitimar a partir de la adquisición y las nuevas siembras el cobro anual de un derecho a todos los productores, prácticamente, exceptúa los agricultores inscritos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar, que no son los agricultores que utilizan las semillas comerciales por ejemplo, de soja, trigo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación hoy, ¿no? Si bien se habla de autógamas, y donde se habla de autógamas se incluye trigo y soja, la realidad es que da la sensación de que se apunta mucho más a la soja. ¿Tiene esto que ver con que esta ley ya tiene más de 40 años y de alguna manera se quiere actualizar el crecimiento que ha tenido el cultivo de la soja en nuestro país? Sí, seguramente, pero la pregunta es actualizar qué, ¿no es cierto? Primero porque precisamente, ¿no?, al decir lo actualizamos porque ha tenido mucho crecimiento, quiere decir entonces que la ley funcionó, ¿cierto? Si es por el crecimiento en la producción, indudablemente la ley que protege al productor en la posibilidad de utilización no ha sido obstáculo para el crecimiento. Ahora, hay otras modificaciones también, ¿no? En estos 40 años han cambiado mucho los actores, fundamentalmente desde el punto de vista de la concentración de empresas, de la posibilidad, como se ha logrado, de acuerdos entre empresas de biotecnología y comercializadores de comercio exterior, ¿no es cierto?, a través de acuerdos para identificar o testear en puerto las variedades, o mejor dicho, las tecnologías utilizadas. De modo que a lo mejor actualizar también implica, ¿no es cierto?, volver o mejor dicho, poner, ¿no es cierto?, la realidad de la disparidad que hoy existe más que nunca entre el productor y las compañías, ¿no?
Es decir, hay una serie de aspectos y actualización, porque parece que actualización fuera en una sola dirección, ¿no? Sin embargo, el hecho de innovar en la Argentina no parece ser un problema. De hecho, el productor argentino es de unos productores de punta, donde hasta hace muy pocos años no llegamos a los 60 millones de toneladas y hoy estamos casi llegando a las 120. De alguna forma, esta ley ¿no debería de proteger un poco más todavía la producción nacional y el productor? Bueno, sí, precisamente, ¿no es cierto? Esto es, por ejemplo, si hablamos de actualizar, tenemos que pensarlo, ¿no es cierto?, en su complejidad. Y parece que la actualización, después de 40 años, la posibilidad de cobrar todos los años, cualquiera sea el origen, si es una comercialización legal, ilegal, el asunto es que haya utilizado, ¿no es cierto?, una variedad o que haya utilizado un evento patentado, ¿no es cierto? Es decir, en realidad, el proyecto que he visto se ha limitado exclusivamente, bueno, a deteriorar la situación del agricultor en beneficio de las empresas. Yo quiero reiterar lo que dije en la charla, ¿no? Yo creo que las empresas productoras de semillas, que la verdad tienen su mérito, deben ser retribuidas, ¿no? No está de por medio de eso, ¿no? El tema es buscar un sistema equilibrado, ¿no es cierto? Equilibrado que también reconozca, ¿no es cierto?, que aquel que ha adquirido semillas y produce, el producto es suyo, ¿no? Doctor, por ahí el productor tiene cierto temor de abrir las puertas, abrir su tranquera en el campo para alguien que venga y realmente quiera verificar si la semilla que está sembrando es de uso propio. ¿Ocurren estos hechos? Hay muchos hechos de esta característica donde miembros, si se quiere, del INASE ingresan a un campo para ver si este productor está utilizando esa semilla. Bueno, como toda contratación en una propiedad, ¿no es cierto?, debería venir precedida por un despacho judicial, en una medida de prueba, anticipada o no, en una medida cautelar de prueba, como se llame en los distintos regímenes procesales, ¿no es cierto? Que haya una autorización como la que se pretende ahora en el nuevo proyecto para que un instituto público realice, ¿no es cierto?, sin autorización judicial ingreso de contratación para asegurar el pago de derechos privados como son los de propiedad intelectual, parece un poquito excesivo, ¿no? No sucede en un montón de aspectos, en la mayoría de los aspectos, ¿no es cierto?, me parece. El tema de si la semilla es de uso propio o no es otro capítulo, ¿no? Es decir, el productor tiene semilla en su predio para utilización propia. Realmente, si hay algún elemento que permita, ¿no es cierto?, digamos, sugerir que lo que va a hacer es venderla como semilla, lo cual es absolutamente ilegal, ¿cierto?, se justificaría pedir la medida judicial correspondiente, ¿no? Lo tenga un productor o lo tenga otro sujeto, ¿no?, privado, sociedades, cooperativas o lo que sea, ¿no? Eso es ilegal. Frente a la ilegalidad, por supuesto, hay derechos que pueden ejercerse, ¿no? Después de los anuncios del ministro Duhovne sobre las retenciones al campo, la realidad es que el mercado a términos de Buenos Aires reaccionó muy mal, es decir, fuertes bajas en todos los granos y cereales. Quédense con nosotros, en apenas unos minutos volvemos con más información. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. Días pasados, en el 11º Congreso Nacional de Maíz, realizado en Pergamino, obtuvimos una interesante nota sobre biogás. Conversamos con Ernesto Pitaluga.
Ernesto, buenos días. Bueno, estamos aquí en el Congreso de Maíz en Pergamino. Recién acaba de dar una disertación más que interesante. La realidad es que lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo se lleva adelante un proyecto de esta característica, sabiendo que hay que poner muchísima plata y no se saben específicamente los resultados. Bueno, buen día, Pablo. Sí, la verdad que está siendo interesante el Congreso. La verdad que las charlas de este módulo de bioeconomía fueron fantásticas. Y nada, yo creo que se lleva desde cuando uno tiene la esencia, lo que yo contaba recién, desde la esencia primaria, el que somos productores de alimentos y de energías renovables. Y que esto de poner un biodigestor que produzca energía a partir del tambo es un piso más en ese proceso de transformación y de agregado de valor de proteínas vegetales en proteínas animales. Entonces, en definitiva, todo lo que la vaca no pudo procesar o aprovechar de todo ese forraje y granos que le pusimos a disposición, este módulo de biodigestor genera una segunda fermentación de todo ese material y a partir de ahí producir. ¿Cómo es viable? Y creo que con alguien que tenga en esencia que el foco principal es producir alimentos y energías renovables y que esas dos cosas no compiten una con la otra, sino que son eslabones en una cadena de agregado de valor que tienen como origen la producción primaria de máxima eficiencia, que estamos ahí en Christoffersen, y es una zona recontra privilegiada para producir forrajes y granos en cantidad y calidad, ¿no? ¿Todo lo producido tenés que hacerlo vos mismo con tu establecimiento o podés adquirir parte también de lo que producen otros productores, comprarlo, acopiarlo para llegar a producir ese gas que necesitas? Podríamos recurrir a eso. La verdad que nosotros desde el diseño lo que tenemos proyectado es que el 80% de lo que el biodigestor utilice sea el estiércol de las vacas y el otro 15% o entre un 10 y un 15% los propios de la alimentación, que cuando digo residuos no es lo que sobró de las vacas, sino lo que sobró de las vacas no pudo aprovechar alguna otra categoría y se terminó poniendo en mal estado, o una punta de un silo, o un fondo de una bolsa, o algo que se calentó y fermentó, o lo que fuere. Eso es lo que es residuos, digamos, algo que no pueda pasar por ese primer biodigestor que es las vacas y que no le quede otro camino porque ya no es aprovechable por los animales, que tenga que ir derecho al biodigestor. Entonces, en nuestra matriz de diseño te diría que prácticamente todo es la propia generación de alimento para ese biodigestor. Sí nos hemos encontrado con algunas opciones que no teníamos contempladas y que por supuesto que nos suman, que son, como contaba recién, qué sé yo, residuos de granos de otros productores o de lo que fuera, materiales que se han puesto en mal estado o en algún acopio o en algún bolsón que lamentablemente cada tanto nos pasa a nosotros y a otros productores, sobre todo como la zona estuvo muy inundada, apareció mucho de eso, pero que no forman parte del proyecto base, sino que son adicionales y que suman a que esa generación de biogás sea más eficiente y de esa manera poder mejorar todavía la productividad. ¿Cómo se le vuelca de alguna manera parte de esa energía que se produce, ese gas que se produce, cómo lo podés volcar para calefaccionar tus propios establecimientos o también se vuelca a una especie de red donde también se puede volcar energía? Nosotros el biogás que se genera en los biodigestores, bueno, se captura en esa cubierta y se conduce por un caño y termina siendo el combustible de un motor generador. Un motor que genera energía a partir de biogás. Esa energía se inyecta a la red nacional dentro del marco del programa de Renovar para las energías, para fomentar las energías renovables. Entonces lo inyectamos a la red nacional y en definitiva es un motor que en vez de funcionar a gasoil, a full oil o a otra cosa, está funcionando a biogás. Y lo que produce el biogás son esas bacterias que están ahí, que lo único que hacemos es generarle las condiciones de temperatura, de pH y de contenido de humedad necesarias para que se desarrollen y maximizar su productividad. Hoy tenemos que hablar de metros cúbicos, digamos. ¿Cómo uno puede llevar la comparación al gasto normal que puede tener una casa, un domicilio, para trasladarlo a una industria y saber cuánto realmente están produciendo? Nosotros, para que te des una idea, tenemos el proyecto nuestro, tiene capacidad instalada para 1.4 megas, y eso corresponde más o menos al 50% de una localidad como San Gregorio, que es una localidad de 6.000 habitantes.
La rotación de los cultivos quedó fuertemente dañada con la nueva suba de retenciones, fundamentalmente el trigo y el maíz, que hace 2 campañas habían recuperado gran superficie en nuestro país. Quédense con nosotros, después de esta pausa tenemos más información. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. El amaranthus es una de las malezas que más preocupa al productor. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Santiago Barberis de la firma UPL. Santiago, específicamente, ¿qué productos están recomendando ustedes para avanzar contra el problema del amaranthus en las principales zonas reproductivas de nuestro país? Lo que está proponiendo UPL es hacer una aplicación primero con un producto que tenga persistencia, hacerlo en la preemergencia. El producto se llama Altivopac. Es un producto que es una combinación de flumeoxacin con metribuzin. La característica que tiene que este producto tiene los 2 principios activos, tienen control sobre el yuyo colorado. Son dos familias diferentes. Lo que tenemos con eso es un control de distintos modos de acción, que eso es muy interesante. Los 2 productos, la persistencia que tienen en el suelo va a ser muy buena. Pero lo que también va a permitir, por las características, los 2 productos, es la persistencia fuera del cultivo, ¿no? Lo que se logra con esto es que esa persistencia y ese control lo tenga dentro del cultivo. Pero nos está permitiendo que, si en lugares secos, que es lo que nos está pasando en muchos lados, con productos que tienen una persistencia muy larga, están teniendo ya problemas con, por ejemplo, enverdeos o bueno. Con este producto lo que vemos es que vamos a tener la persistencia justa. El problema de la fitotoxicidad, de todas maneras, ¿llegó para quedarse? ¿Es algo con el que el productor va a tener que convivir? Hay dos cosas. Una es la fitotoxicidad que le provoca el cultivo, que eso normalmente está muy caracterizado por cómo es el suelo, ¿no? Sabemos que esta mezcla de flumeoxacin más metribuzin tiene la fitotoxicidad casi nula en lo que es los suelos arcillosos o los suelos francos, y a medida que vamos a suelos arenosos debemos tener ya más cuidado cuando pasamos ya del 65% de arena, empezar a no usar el 100% de la dosis, sino arrimarnos más a un 75%, y ya con suelos con más de 80% de arena y con muy baja condición de materia orgánica, el producto ya no es recomendado. ¿Por qué? Porque estos suelos tienen una muy poca capacidad de retención. Y lo que pasa es que si llega a haber una precipitación muy abundante, el herbicida se mezcla con la solución de suelo y puede afectar a la planta. Entonces no estamos recomendando en suelos muy arenosos. Y el otro punto es cuánto dura esta persistencia. Esa persistencia tiene que ser para que cubra el periodo en el cual las malezas son peligrosas, que es desde que se siembra hasta que se cierra el cultivo. Una vez que se cierra el canopeo, ya la misma soja es la que va haciendo el control. Entonces necesitamos productos que duren eso, 40 días, 50 días. Pero pasado eso, no tengamos problema con el cultivo siguiente. Santiago, ¿cuál es la dosis recomendada? ¿Cuál sería el momento de la aplicación? ¿Qué inconveniente puede tener el armado del caldo? Mira, la recomendación es, lleva 150 centímetros cúbicos de flumeoxacin y 800 centímetros cúbicos de metribuzin. Es una dosis muy buena, es una dosis llena de los dos productos, y se aplica siempre en la preemergencia. Con respecto a la aplicación, se puede combinar con glifosato y bueno,
No podemos hacer la combinación con todos los productos que hay, pero normalmente es lo que se está utilizando. Es decir, con glifosato no tendríamos problemas de corte en el caldo. No, bueno, eso en algunos casos con glifosato puede haber problemas, pero en este caso no se observan esos problemas. El control principalmente es de Amaranthus, pero también tiene control sobre otras hojas anchas y también sobre gramíneas, ¿no? Gramíneas anuales. Venís haciendo ensayo hace muchos años en Pergamino y la realidad es que el Amaranthus empezó a avanzar allá hace casi 3 campañas. ¿Qué pensás que puede pasar en la que viene? Mira, lo que vemos es que todos los años sigue avanzando, está tomando ya los últimos sectores que le van quedando, que es toda la parte de provincia de Buenos Aires, y vemos que está avanzando también, por ejemplo, en el norte. En el norte era un sector donde estaban muy complicados con borreria, muy complicados con gramíneas, tanto anuales como perennes, y ya en muchos lotes ya la presencia de yuyo colorado está apareciendo y pareciera que va a tomar todo el país, ¿no? Vemos, por la condición que tiene Amaranthus, ya cuando era el Amaranthus sin ser resistente estaba en todo el país y vemos que está cumpliendo con ese proceso, cubriendo toda la zona agrícola, ¿no? Le debíamos una interesante nota obtenida en Apresid. Conversamos con Gonzalo Slavoj para saber acerca del monitoreo en tiempo real en pulverizaciones. Gonzalo, ¿qué características tiene el equipo y cómo nació esta idea en particular? Bueno, Unimap, que es nuestro producto de monitoreo en tiempo real, nació hace unos 6 años. Comenzamos haciendo un sistema de monitoreo en tiempo real para maquinaria agrícola en general y con nuestros clientes fuimos viendo necesidades puntuales, sobre todo en el tema de pulverización. Fuimos encontrando necesidades insatisfechas en cuanto a lo que es el control y el entendimiento de lo que pasa con las pulverizaciones en el campo. Y empezamos a mejorar el sistema y agregar sensores y agregar funcionalidad porque queríamos poder comprender al 100% qué pasa con el producto aplicado, que si se está evaporando, si se está perdiendo por alguna... Y así fue un desarrollo que tomó varios años, terminamos haciendo un modelo matemático que incluye el conocimiento de expertos en la materia y que es capaz de entender qué pasa con las gotas pulverizadas y que puede alertar, puede detectar situaciones de evaporación, de deriva, de taponamiento o cualquier tipo de problema que hay en las pulverizaciones, que son los más difíciles de detectar, porque en otras labores por ahí es más fácil de visualmente entender lo que pasa, pero en pulverización tuvimos que desarrollar toda esta tecnología, este modelo, que hoy en día, a través de una tablet que instalamos en la máquina, le mostramos al maquinista estos indicadores y le podemos mostrar en tiempo real qué porcentaje del producto se le está evaporando, qué la temperatura, humedad, viento, todas las variables climáticas a través de una central meteorológica que instalamos. Y toda esta información se transmite en tiempo real a la nube, en donde nuestro sistema está constantemente analizando la información y es capaz de emitir alertas para que los responsables o los interesados puedan tomar una acción inmediatamente, ya sea parar una pulverización o cambiar algún parámetro, cambiar un pico para poder seguir aplicando. Y toda esa información está disponible para que el productor, el dueño de la máquina o un cliente pueda ver en tiempo real lo que está pasando, pueda ver el histórico, pueda ver un mapa o pueda tomar mejores decisiones en cuanto a la pulverización. Imagino también que con toda la conflictividad que hay en la zona periurbana se transforma también una certificación de trabajo bien hecho, ¿o no? Exactamente, fue uno de los principales requerimientos y de las razones por las que fuimos desarrollando esto. Hoy con las pulverizaciones son una cuestión delicada y esto es una herramienta para probar la calidad de un trabajo, para probar cómo se hizo un trabajo, en qué condiciones y bueno, tener una garantía entre el riesgo de una demanda o de un problema. Y por otro lado también está sirviendo para certificar las buenas prácticas y para certificar que un trabajo estuvo bien hecho. ¿Hasta dónde vamos a llegar con los sensores? Porque hoy se mide prácticamente todo. ¿Se puede llegar a incorporar más sensores todavía? Sí, de hecho tenemos sensores en desarrollo, estamos probando nuevos sensores
con el tiempo fuimos sumando cada vez más. Hoy estamos probando sensores de altura de barra, por ejemplo, para dar un parámetro más de precisión al modelo. Pero sí, seguimos trabajando, tenemos muchos proyectos en mente y nuestro objetivo es seguir innovando y seguir aportando valor en las pulverizaciones. ¿Cómo es la conectividad del equipo? ¿Qué tipo de enlace puede tener? El equipo normalmente usa señal celular, tienen doble chip, ponemos las dos compañías que mejor anden en la zona en cada equipo y el equipo trata de agarrar la señal que haya. Para el equipo registra internamente todo, tiene miles de horas de memoria y en caso de que no haya señal, cuando registra internamente, cuando recupera, transmite todo de golpe. Pero para las zonas en donde no hay nada de señal y nunca hay señal, tenemos un sistema de radio, en donde montamos una antena y equipamos a las máquinas con radio y bueno, podemos evitar el uso de la señal celular. Por este nuevo esquema de retenciones, el sector exportador de la carne también perderá 150 millones de dólares. Un sector que en los últimos 10 años había logrado posicionarse dentro de los 10 países que más exportaba. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos encontramos con ustedes dentro de 7 días. Esto ha sido ADN Pergamino.